Un rayo de luz blanca daba sobre el resplandeciente micrófono. En el centro de un cubículo de cristal que aprisionaba a Dagny junto con Bertrand Scudder, los reflejos adoptaban un tono azul verdoso, porque el micrófono estaba hecho con metal Reader. Por encima de ellos, más allá de una lámina también de cristal, ella podía distinguir una cabina en la que dos hileras de rostro la observaban con atención. Allí estaba la cara floja y ansiosa de James Taggart. Lillian Reader, a su lado, apoyaba una mano sobre el brazo de él, como si quisiera tranquilizarlo. También había un hombre llegado en avión desde Washington, al que le habían presentado como Chet Morrison, y un grupo de jóvenes ayudantes que hablaban de porcentajes de influencia intelectual y se comportaban como policías motorizados. Bertrand Scudder parecía tenerle miedo a Dagny y se sujetaba al micrófono, lanzando palabras sobre su pulida superficie, presentando al país el tema de su programa. Se esforzaba en aparecer cínico, escéptico, superior y neurótico a la vez, en dar la impresión de que se burlaba de la vanidad de las creencias humanas y en consecuencia exigía la misma confianza instantánea de su audiencia. Una pequeña mancha húmeda resplandecía en su nuca. Con todo detalle describía coloridamente el mes de convalecencia que había pasado Dagny en la solitaria cabaña de un pastor, y luego su heroica ruta a lo largo de 75 kilómetros de senderos montañosos para reanudar el cumplimiento de sus deberes hacia el pueblo, en aquella grave hora de emergencia nacional. Y si alguno de ustedes se ha dejado engañar por rumores tendenciosos, encaminados a minar su fe en el gran programa de nuestros líderes, pueden creer la palabra de la señorita Taggart. Y ella permanecía de pie, contemplando el blanco rayo de luz en el interior, del cual revoloteaba un leve polvillo, y pudo notar que una de esas partículas estaba viva. Era un mosquito cuyas alas brillaban cuando las movía, presa de algún frenético propósito. Dagny se consideraba tan distante del objetivo que aquel insecto como del objetivo del mundo exterior. La señorita Taggart es una observadora imparcial, una gran empresaria que con frecuencia criticó en el pasado la actuación del gobierno. Podemos afirmar que representa la opinión extrema y conservadora que sostuvieron gigantes de la industria como Hans Reader. Sin embargo, incluso ella se maravilló ante lo fácil que se torna todo cuando no es preciso sentir nada. Le parecía encontrarse desnuda frente al público y que un rayo de luz bastaba para sostenerla, porque no pensaba en su ánimo el dolor, la esperanza, los reproches, las preocupaciones ni el futuro. Y ahora, señoras y señores, voy a presentarles a la heroína de esta noche, a una invitada de carácter extraordinario que el dolor volvió a ella en forma de una repentina y penetrante punzada. Una astilla de cristal de un muro protector que acababa de quebrarse, ante la idea de que las próximas palabras serían las suyas, y le volvió en el breve instante en que un nombre acudió a su cerebro, el de aquel a quien había llamado destructor. No quería que escuchara lo que ahora tenía que decir. Si lo oyes, el dolor era una voz que lloraba ante él. No creerás las cosas que te he dicho, y aún peor, las que no dije, pero que tú sabías, creías y aceptabas. Pensarás que no fui libre para hablar y que los días pasados contigo fueron una mentira. Lo que voy a decir destruirá el mes que pasé allí y 10 años de tu vida.
No es este el modo en que quise que lo supieras. No así, no esta noche, pero así será. Tú que has observado y sabido todos mis movimientos, tú que me estás observando también ahora, donde quiera que estés, lo escucharás. Pero no hay más remedio que decirlo. Última descendiente de un hombre insigne en nuestra historia industrial, la mujer ejecutiva, algo posible únicamente en los Estados Unidos de América, vicepresidente de operaciones de un gran ferrocarril, la señorita Danny Taggart. Entonces notó el contacto del metal reader mientras su mano apretaba el soporte del micrófono, y a partir de ese momento todo le resultó repentinamente fácil. Pero no con la simpleza de la indiferencia, sino con la brillante, clara y viviente fluidez de la acción. He venido a hablarles del programa social, del sistema político y la filosofía moral en los cuales se están viviendo. Había tal calma, tanta naturalidad y una certidumbre tan absoluta en el tono de su voz, que aquel simple sonido parecía entrañar un inmenso poder persuasivo. Han oído decir que, a mi modo de ver, este sistema está impulsado por la depravación, que tiene como meta el robo, como método el fraude y la fuerza, y como único resultado la destrucción. Han oído decir también que, al igual que Han Reader, soy una leal partidaria de este sistema y que he dado mi cooperación voluntaria a las leyes actuales, como el decreto 10.289. Bueno, he venido a contarles toda la verdad. Es cierto que comparto la actitud de Han Reader. Sus convicciones políticas y las mías son idénticas. Han oído hablar de él como un rebelde que se ha venido oponiendo a todo paso, medida, consigna y premisa del actual sistema. Y ahora en cambio oyen que lo alaban como nuestro industrial de mayor envergadura, cuyo juicio sobre el valor de la política económica merece la confianza de todos. Es verdad, pueden confiar en su juicio. Si empiezan a temer que están en poder de un mal irresponsable, si creen que el país se hunde y que pronto los dejarán morir de hambre, consideren las opiniones de nuestro industrial más eminente, conocedor de los sistemas necesarios para hacer posible la producción y permitir la supervivencia. Piensen sobre todo cuanto sepan acerca de sus puntos de vista, en la época en que lo dejaban hablar. ¿Oyeron decir a Han Reader que la política del actual gobierno los estaba conduciendo a la esclavitud y la destrucción? Sin embargo, no denunció el punto culminante de esta política, el decreto 10.289. Escucharon cómo defendía sus derechos, los suyos y los de todos ustedes, su independencia, su propiedad. Sin embargo, no luchó contra esta disposición. Por el contrario, firmó voluntariamente, o así se le informó a la opinión pública, el certificado de otorgamiento por el cual aceptaba entregar el metal reader a sus enemigos. Suscribió el único documento que, según sus acciones anteriores, ustedes suponían que iba a rechazar hasta la muerte. Ustedes se habrán preguntado qué pudo ocasionar tal cambio de actitud, sino el reconocimiento de la necesidad de dicha disposición y el sacrificio de sus intereses personales en beneficio de la patria. En reiteradas ocasiones se les dijo que los juzgaran por esa acción. Estoy completamente de acuerdo. Júzguenlo por el motivo de esa acción, y cualquiera que sea la regla que aplicaren a las mías o a cualquier advertencia que pueda hacerles. Juzguen también mis opiniones, basándolas en el motivo de esa acción, porque el de Han Reader y el mío transitan los mismos caminos.
Durante 2 años he sido la amante de Han Rider, y que no haya ningún malentendido sobre esto. No lo declaro con vergonzosa confesión, sino con el más alto orgullo. He sido su amante, he dormido con él en su cama, en sus brazos. A partir de ahora no existe ya nada que pueda decir acerca de mí que no haya dicho yo primero, y de nada serviría difamarme. Conozco la naturaleza de las acusaciones que se me hacen y seré yo misma quien las plantee en esta oportunidad. ¿Experimenté un deseo físico hacia él? Sí. ¿Me movió a ello la pasión de mi cuerpo? Sí. ¿He sentido la más violenta forma de placer sexual? En efecto. Si esto me convierte a sus ojos en una perdida, su parecer constituiría un problema personal y nada más. Yo seguiré firme en el mío. Bertrand Scudder estaba estupefacto. No era la clase de discurso que esperaba, y comprendió, presa de un oscuro pánico, que no resultaba adecuado dejarla continuar por tal camino. Pero se trataba de la invitada de honor, a quien, según indicación de Washington, debía tratar con la mayor consideración, y no sabía si interrumpirla o no. Por otra parte, disfrutaba escuchando su discurso. En la cabina del auditorio, James Taggart y Lillian Rider permanecían como animales paralizados por el faro de un tren que se dirige hacia ellos. Eran los únicos enterados de la relación entre las palabras que estaban escuchando y el tema del programa radial. Pero era demasiado tarde para hacer algo. No se atrevían a asumir la responsabilidad de un movimiento ni sus consecuencias. En la cabina del operador, un joven intelectual del equipo de Chip Morrison permanecía atento para interrumpir la emisión en caso necesario, pero no concedió significado político a lo que estaba escuchando, ni observó en aquella disertación ningún elemento que pudiera considerar peligroso para sus amos. Estaba acostumbrado a oír discursos impuestos por desconocidas pasiones a víctimas inapropiadas, y concluyó que aquel era el caso de una rebelde obligada a confesar un escándalo, y que en realidad, quizás después de todo, sus palabras tuvieran algún valor. Además, tenía curiosidad por escucharlas. Me siento orgullosa de que él me eligiera para darle placer, y que fue él a su vez a quien yo elegí. No se trató, como sucede con la mayoría de ustedes, de un acto de condescendencia casual o de desprecio mutuo, sino de la más elevada forma de admiración, con total conocimiento de los valores que nos impulsaron el uno hacia el otro. Pertenecemos a la clase de seres que no establecen diferencias entre los valores de su mente y las acciones de su cuerpo, de los que no sustituyen sus principios por sus sueños vacíos, sino que les dan vigor y existencia, de los que otorgan forma material a ideas y convierten en realidad las creencias, de los que fabrican aceros, ferrocarriles y felicidad. Y a aquellos de ustedes que aborrezcan la felicidad humana, que deseen convertir la vida en sufrimiento y fracaso, que quieran ver a las personas pedir perdón por su dicha, por su éxito, por su habilidad, sus triunfos o sus riquezas, a esos seres les digo, lo deseaba y lo tuve. Fui feliz. Conocí la felicidad pura, plena y sin culpa, la misma que ustedes odian ver confesada por un viviente, la felicidad que solo conocen por la envidia hacia quienes son capaces de conseguirla. En tal caso, ódienme, porque yo la encontré. Señorita Taggart, preguntó Bertrand Scudder nervioso, ¿no se está apartando del tema? Después de todo, sus relaciones personales con el señor Rider no tienen ningún significado político, ¿qué? Nunca he creído que lo tuvieran, desde luego. He venido a hablarles del sistema político y moral bajo el que ahora vivimos. Creí saberlo todo acerca de Han Rider, pero existe algo de lo que no me había enterado hasta hoy.
y es que fue la amenaza de ver divulgadas nuestras relaciones la que lo obligó a firmar el certificado de otorgamiento con el que entregó el Metal Reader. Fue un chantaje llevado a cabo por sus funcionarios, por sus gobernantes, por sus... En el instante que la mano de Scudder se alargaba para derribar el micrófono, se oyó en el interior del mismo un minúsculo clic que coincidió casi con su caída al suelo. Significaba que el policía intelectual acababa de cortar la transmisión. Dagny se echó a reír, pero nadie podía verla ni escuchar su risa. Las figuras del otro lado del cristal se gritaban entre sí. Chip Morrison insultaba a Bertrand Scudder y este gritaba a su vez que siempre se había opuesto a la idea, pero que le habían ordenado ejecutarla. James Taggart parecía un animal, mostrando los dientes a los dos ayudantes más jóvenes de Morrison, mientras eludía los gruñidos de otros de ellos de más edad. Los músculos del rostro de Lillian Reader tenían una extraña flojedad, como los miembros de un animal tendido en el camino, intacto pero muerto. Los acondicionadores de moral gritaban todo lo que, a su modo de ver, estaba pensando el señor Mudge. ¿Qué voy a decirles?, preguntaba lloroso el locutor señalando al micrófono. Señor Morrison, hay todo un público esperando. ¿Qué voy a decirles? Pero nadie le contestó. Nadie pensaba en lo que era preciso hacer. Estaban pensando era sobre quién cargar la culpa. Nadie le dijo una palabra a Dagny, ni miró en su dirección, ni la detuvo cuando salió de allí. Se metió en el primer taxi, le indicó que se dirigiera a su casa y cuando el vehículo iniciaba la marcha, observó que el cuadrante de la radio estaba iluminado y silencioso, salvo por los breves chasquidos de una emisión interrumpida, la del programa de Bertrand Scudder. Se reclinó contra el respaldo sin sentir nada, aparte de la desolación de comprender que su acción quizás alejaría para siempre a un hombre que a partir de entonces no querría volver a verla, y por primera vez tuvo conciencia de cuán improbable era volver a encontrarlo en las calles de la ciudad. En algún pueblo del continente, en los cañones de las montañas rocallosas, donde el objetivo quedaba cubierto por una pantalla de rayos, si él no quería ser encontrado. Pero algo seguía en su mente, como un tronco flotando en el vacío, el mismo al que estuvo aferrada durante la transmisión. Algo que no podía abandonar, aun cuando perdiera todo el resto. El sonido de su voz diciendo, nadie permanece aquí falseando la realidad de cualquier manera. Damas y caballeros, proclamó de manera repentina la voz del locutor Bertrand Scudder, debido a dificultades técnicas ajenas a nuestra voluntad, esta emisora permanecerá inactiva mientras se realicen los reajustes necesarios. El conductor del taxi dejó escapar una breve y desdeñosa risa y apagó el receptor. Al bajar del coche le entregó un billete y cuando el chofer le devolvió el cambio se adelantó un poco para mirarla más de cerca. Tuvo la certeza de que la había reconocido y sostuvo su mirada fijamente por unos segundos. La cara amarga de aquel hombre y su camisa remendada parecían corroídas por una lucha sin esperanza. Mientras Dagny le acercaba la propina, el chofer dijo con suma tranquilidad, con una expresión demasiado vehemente y solemne como para adjudicar sus palabras a un simple par de monedas. Gracias, señora. Dagny se volvió rápidamente y entró en el edificio para no dejarle percibir que su emoción era superior a lo que podía soportar. Tenía la cabeza baja en el momento de abrir la puerta y la luz le dio desde abajo, desde la alfombra. Levantó la vista asombrada de un paso hacia adelante y vio a Han Reader de pie ante ella. Dos emociones distintas le inmovilizaron. Su presencia, puesto que no esperaba que regresara tan pronto, y la expresión de su cara. Se pintaba una calma tan firme, confiada y madura en su sonrisa y en la claridad de sus ojos,
que le pareció que había crecido décadas en el transcurso de solo un mes, pero crecido en el auténtico sentido de la evolución humana, en visión, en estatura, en fuerza. Le pareció también que quien había vivido un mes agónico, aquel a quien había herido de un modo tan profundo y a quien iba a herir aún más, era el único que podía prestarle apoyo y consuelo. Su fuerza los protegería a los dos. Permaneció inmóvil un instante, pero vio que su sonrisa se ampliaba como si leyera sus pensamientos y le dijera que nada había que temer. Percibió un leve chasquido y pudo ver en la mesa junto a él el cuadrante iluminado de una silenciosa radio. Su mirada se posó en la de él, interrogante, y Han respondió con un gesto limitado apenas a un fruncimiento de cejas, que había escuchado la transmisión y la confesión de Daphne. Se acercaron el uno al otro en el mismo instante. Han la tomó de los hombros para sostenerla. Había levantado la cara hacia él, pero él no tocó sus labios, sino que tomó su mano y le besó la muñeca, los dedos, la palma, como la única forma de saludo demostrativa del sufrimiento que le había costado la espera. De pronto, quebrantada por el cúmulo de lo sucedido aquel día y aquel mes, Daphne empezó a temblar en sus brazos, apretándose contra él, llorando como nunca en su vida, como una mujer rendida ante el dolor en última e impotente protesta. Sosteniéndola contra su cuerpo, la condujo hacia el sofá y trató de hacerla sentar a su lado, pero ella resbaló hasta el suelo y quedó a sus pies, con la cara apoyada en sus rodillas, sollozando, sin disimulo y sin defensa. No la levantó, sino que la dejó llorar, estrechándola en sus brazos. Ella notó la mano de Han en su cabeza y en sus hombros, notó la protección de su firmeza, y una firmeza que parecía decirle que sus lágrimas eran derramadas por ambos, que sentía y comprendía su dolor, pero que aún así era capaz de presenciarlo con calma. Aquella calma la despojó de un gran peso al ofrecerle el derecho a desplomarse allí, a declararle de aquel modo que era capaz de aceptar lo que ella no podía soportar por más tiempo. Comprendió débilmente que ese era el auténtico Han Rider, y no obstante la forma de ofensiva crueldad que él había conferido a sus primeras noches juntos. No obstante haber, en ocasiones, parecido ella la más fuerte, lo que ahora vivían había estado siempre en él, en la raíz del vínculo que los unía. Su fortaleza la protegería aún cuando la de ella desapareciera. Cuando levantó la cabeza, él le sonreía. Han, murmuró avergonzada por su propio derrumbamiento. Tranquilízate, querida. Volvió a posar la cara sobre sus rodillas, inmóvil, esforzándose en descansar, en resistir la presión del pensamiento sin palabras, de que él había podido soportar y aceptar lo que dijo por radio como confesión de su amor. Por ese motivo, la verdad que ahora tenía que contarle resultaba un golpe más inhumano de que cualquiera tuviese el derecho a asestarle, y la aterrorizó la idea de no poseer la fuerza suficiente y de saber que lo haría. Cuando volvió a mirarlo, él le pasó la mano por la frente, apartándole el pelo de la cara. Ya pasó, querida, dijo. Ya pasó lo peor para los dos. No, Han, no es así. Él esbozó una sonrisa, la hizo sentarse a su lado y apoyar la cabeza en su hombro. No digas nada, le susurró. Ambos sabemos lo que todavía tiene que decirse. Ya hablaremos de eso, pero no hasta que haya pasado tu dolor actual. Su mano se movió por la línea de su manga hasta un pliegue de la falda, con presión tan ligera que parecía no querer sentir la presencia del cuerpo al otro lado de la tela.
como si recuperara la posesión, no de su cuerpo, sino de su mera imagen. «Has sufrido mucho», le dijo. «Y también yo. Dejemos que nos golpeen. No existe motivo por el que hayamos de empeorar aún más las cosas. No importa lo que tengamos que enfrentar, no puede existir sufrimiento entre nosotros dos, ni dolor adicional. Dejemos que la desgracia proceda de su mundo, no del nuestro. No tengas miedo, no nos lastimaremos mutuamente, no ahora». Dagny levantó la cabeza, estremecido el rostro en una amarga sonrisa. Había cierta desesperada violencia en sus movimientos, pero aquella sonrisa era una señal de recuperación, del propósito de enfrentarse con calma a lo que viniera. «Ham, el infierno que te he hecho padecer durante el mes pasado», empezó con voz temblorosa, «no es nada con el que yo te he hecho sufrir durante esta última hora», añadió él con voz tranquila. Dagny se puso en pie y caminó por la habitación como para probar su fortaleza. Sus pisadas eran como palabras que le dijesen que ya no tenía más tiempo para dudar. Cuando se detuvo y se volvió hacia Han, él se levantó como si comprendiera sus motivos. «Sé que arruiné todo para ti», dijo Dagny señalando a la radio. «No», repuso él moviendo la cabeza. «Han, tengo que decirte algo». «También yo. ¿Me dejas que hable primero?» «Se trata de algo que debí haberte dicho hace mucho tiempo. ¿Me dejarás hablar y no contestarás hasta que haya terminado?» Dagny asintió. La miró unos instantes como queriendo abarcar la totalidad de su figura, aquel momento y todo cuanto los había conducido a eso. «Te amo, Dagny», dijo intentando mantener la calma, con la sencillez de una felicidad sin velos, pero al mismo tiempo sin sonrisa. Dagny estaba por contestarle, pero comprendió que no podría, aun cuando él se lo hubiera permitido. Reprimió las palabras y el movimiento de sus labios constituyó la única respuesta. Luego inclinó la cabeza en señal de aceptación. «Te amo con el mismo valor, la misma expresión, idéntico orgullo e igual significado con el que amo a mi trabajo, mis fundiciones, mi metal, mis horas ante el escritorio o en un alto horno, en un laboratorio o en una mina, como amo mi habilidad para el trabajo, el acto de ver y de saber, como amo la actividad de mi mente cuando soluciono una ecuación o capto un amanecer, como amo las cosas que he hecho y que he sentido como producto mío, por elección propia y como forma de mi mundo particular, como mi mejor espejo, como la esposa que nunca tuve y como a todo aquello que hace posible que el resto exista, como a mi facultad para vivir». Ella no bajó la mirada. Se mantuvo serena, escuchando, aceptando como él deseaba y merecía. «Te amo desde el primer día en que te vi sobre un vagón de carga en un apartadero de la estación de Milford. Te amé cuando viajábamos en la cabina de la primera locomotora de la línea John Galt. Te amé en la galería de la casa de Ellis Wyatt. Te amé a la mañana siguiente y tú lo sabías. Soy yo quien debe decirlo como lo digo ahora. Si he de redimir los días pasados, haciendo que sean otra vez y de un modo total lo que fueron en otros tiempos para ambos. Te amé, tú lo sabías, pero yo no. Y por esa causa tuve que aprenderlo cuando sentado ante mi escritorio leía el certificado de otorgamiento del Metal Reader». Dagny cerró los ojos, pero no había señales de sufrimiento en la cara de él. Nada aparte de una inmensa y tranquila dicha, proporcionada por una claridad total. Nosotros somos los que no establecen diferencias entre los valores de su mente y las acciones de su cuerpo. Así lo has dicho en la radio. Pero ya lo sabías aquella mañana en casa de Ellis Wyatt.
Sabías que los insultos que arrojaba sobre ti constituían la más completa confesión de amor que un hombre puede hacer. Sabías que el deseo físico que yo condenaba como vergüenza mutua no es físico ni expresión del cuerpo, sino de los más profundos valores de la mente, tanto si se tiene el coraje de reconocerlo como si no. Por eso te reíste de mí, ¿verdad? Sí, murmuró Daphne. Dijiste: no quiero tu mente, ni tu voluntad, ni tu ser, ni tu alma, mientras sea a mí a quien vengas libremente para satisfacer el más bajo de tus deseos. Al hablar así, sabías que era mi mente, mi voluntad, mi ser y mi alma lo que te entregaba con ese deseo. Quiero decirlo también ahora. Quiero que aquella mañana recupere su significado total, el de que mi mente, mi voluntad, mi ser, mi alma son tuyos por lo que me queda de existencia. La miraba fijamente y ella observó un breve destello en sus pupilas, pero no era una sonrisa, sino una leve señal de asentimiento, como si hubiera oído el grito que ella no exhaló. Déjame terminar, querida. Quiero que comprendas cuán plenamente me doy cuenta de lo que digo. Yo, que creí estar luchando contra ellos, acepté la peor de todas las creencias de nuestros enemigos. Y eso es lo que estuve pagando desde entonces, como lo pago ahora y como lo seguiré pagando. Había aceptado el único dogma por el que destruyen al hombre antes de que éste empiece su existencia: la ruptura entre su mente y su cuerpo. Lo acepté como muchas de sus víctimas, sin conocerlo, sin siquiera saber que existía un hecho de tal naturaleza. Me rebelé contra su creencia en la impotencia humana y me enorgullecí de mi habilidad para pensar, para actuar y trabajar por la satisfacción de mis deseos, pero no sabía que eso constituía una virtud. Jamás lo identifiqué como valor moral, como el más alto de los valores morales que debe defenderse por encima de la propia vida, porque es lo que hace posible vivir. Y acepté el castigo a la virtud por obra de una maldad arrogante, debido solo a mi ignorancia y sumisión. Acepté sus insultos, sus fraudes y sus extorsiones. Creí permitirme ignorar a todos esos impotentes místicos que musfitan acerca de sus almas y son incapaces de construir un techo sobre sus cabezas. Creí que el mundo era mío y que todos esos charlatanes incompetentes no lo ponían en peligro por mi fortaleza. No podía comprender por qué estaba perdiendo todas las batallas. No sabía que la fuerza desencadenada contra mí era la mía. Mientras estaba ocupado conquistando la materia, les entregaba el reino de la mente, del pensamiento, de los principios, de la ley, de los valores y de la moral. Había aceptado sin saberlo y por omisión el principio de que las ideas no tienen consecuencias para la propia vida, el trabajo, la realidad o el mundo, como si las ideas no fuesen consecuencias de la razón, sino que aquella fe mística que despreciaba. Esto era todo cuanto deseaban de mí. Fue suficiente. Les había proporcionado aquello que pretende subvertir o destruir con su charlatanería: la razón humana. No podían apoderarse de la materia, ni producir abundancia, ni dominar la tierra, pero no tenían esa necesidad porque me dominaban a mí. Yo, que sé que la riqueza es tan solo el medio para obtener un fin, creé los medios y los dejé estipular mis fines. Yo, que me enorgullecía de mi destreza para satisfacer mis deseos, dejé que establecieran el código de valores por el que me juzgaban tales deseos. Yo, que me moldeaba la materia para servir a mi propósito, me quedé solo con un montón de acero y de oro, pero todos mis propósitos se hundieron, mis deseos se vieron traicionados y mis tentativas de felicidad frustradas. Me había cortado en dos, como predican los místicos, y manejé mi negocio mediante un código de reglas y mi vida con otro. Me rebelé contra la tentativa de los saqueadores de poner precio y valor a mi acero,
pero los dejé trazar los valores morales de mi existencia. Me rebelé contra la demanda de una riqueza no ganada, pero creí que era mi deber garantizar un amor no merecido a una esposa que despreciaba, un respeto infundado a una madre que aborrecía, un apoyo sin motivo a un hermano que intentaba destruirme. Me rebelé contra las calamidades financieras no merecidas, pero acepté el dolor sin fundamento. Me opuse a la doctrina de que mi habilidad productiva era culpable, pero consideré verdaderamente culpable a mi capacidad de ser feliz. No acepté la creencia de que la virtud es algo incorpóreo, que el espíritu desconoce y te condené a ti la mujer que más quiero, por el deseo de tu cuerpo y el mío. Pero si el cuerpo es malvado, también deben serlo aquellos que proporcionan los medios para su supervivencia, la riqueza material y quien la produce. Y si los valores morales se asientan en contradicción con nuestra existencia física, entonces es lícito que la recompensa se obtenga sin ganarse, que la virtud consiste en lo que no se hace, que no existe relación entre los logros y el provecho, que los animales inferiores capaces de producir sirvan a los seres superiores cuya supremacía espiritual se basa en la incompetencia de la carne. Si un hombre como Hugh Aston me hubiera dicho cuando empecé que al aceptar la teoría de los místicos sobre el sexo, aceptaba la teoría económica de los saqueadores, me habría reído en su cara. Pero ahora no. Veo a Eden Steel gobernada por la escoria humana. Veo cómo los logros que alcancé en mi vida sirven para enriquecer a mis peores enemigos. Y en cuanto a las dos únicas personas a quienes he amado, una de ellas sufrió terribles insultos y la otra se ha visto difamada en público. Abofeteé al hombre que era mi amigo, mi defensor, mi maestro, que me confirió la libertad al ayudarme a aprender lo que he aprendido. Lo quería, Daphne. Era el hermano, el hijo, el compañero que nunca tuve, pero lo he apartado de mi vida, porque no me ayudó a producir para los saqueadores. Daría cualquier cosa para que regresara, pero no tengo nada que ofrecerle a cambio, y jamás volveré a verlo, porque sé que no existe modo de ganarme siquiera el derecho a su perdón. Pero lo que te hice a ti, querida, es todavía peor. Tu discurso y que tú hayas tenido que decirlo es una carga colocada sobre la única mujer a la que he amado, en pago a la única felicidad que he conocido. No me digas que lo hiciste por iniciativa propia y que aceptaste desde el principio todas sus consecuencias, incluyendo la de esta noche, porque eso no elimina el hecho de que he sido yo quien no tuvo mejor opción que ofrecerte, y que los saqueadores te hayan forzado a hablar, que hablaras para vengarme y liberarme. No me redime de haber sido yo quien posibilitó la táctica de nuestros enemigos. No fueron sus propias convicciones acerca del pecado y el deshonor las que utilizaron para perjudicarte, sino las mías. Se limitaron a realizar las cosas que yo creía y dije en casa de Ellis Wyatt. Fui yo quien mantuvo oculto nuestro amor como un secreto culpable. Ellos lo trataron simplemente como lo que significaba para mí. Fui yo quien intentó falsear la realidad para aparecer de un modo distinto a sus ojos. Ellos se limitaron a aceptar el derecho que les daba. La gente cree que el mentiroso obtiene una victoria sobre su víctima. Yo he aprendido que una mentira constituye un acto de abdicación, porque al mentir, uno capitula entregando su realidad a la persona a quien miente y la convierte en su dueña. A partir de entonces nos condenamos a fingir la clase de realidad que aquella persona requiere para ser engañada. Si se consigue el inmediato propósito de la estafa, el precio que se paga es la destrucción de lo que se desea ganar. Quien le miente al mundo es esclavo del mundo a partir de ese momento. Cuando opté por ocultar mi amor hacia ti, negarlo y vivirlo como una mentira, lo convertí en una propiedad pública y el público lo ha reclamado como corresponde. No tuve forma de evitarlo ni de salvarte,
Cuando te vi ante los saqueadores, cuando firmé su certificado de otorgamiento para protegerte, seguía falseando la realidad. No tenía salida. Habría preferido vernos muertos que permitir que ejecutaran sus amenazas. No existen las mentiras piadosas, tan solo la negra destrucción. Y una mentira piadosa es la más negra de todas. Seguí falseando la realidad y el resultado fue inexorable. En vez de protección, te ha significado una prueba aún más terrible. En vez de limpiar tu nombre, te he expuesto a la lapidación pública y has tenido que arrojar las piedras con tu propia mano. Sé que estás orgullosa de lo que has dicho y yo también lo estuve al escucharte, pero se trató de un orgullo que debimos haber sentido hace 2 años. No nos has empeorado nada para mí. Me liberaste, nos salvaste a los dos, redimiste nuestro pasado. No puedo rogar que me perdones, pues estamos más allá de esas cosas. La única compensación que puedo ofrecerte es la de hacerte saber que soy feliz. Que soy feliz, querida, que no sufro. Me siento dichoso por haber percibido la verdad, aun cuando el poder de la visión sea todo cuanto me quede ahora. Si me rindiera ante el dolor y cediera ante el tribal lamento de que mis propios errores destruyeron mi pasado, eso sería un acto de traición final, el fracaso encaminado hacia esa verdad que lamento no haber observado. Pero si mi amor por la verdad es la única posesión que me queda, cuanto mayor sea la pérdida, mayor será también el orgullo que sienta por el precio pagado a cambio de ese amor. En tal caso, la ruina no se convertirá en un monumento funerario sobre mí, sino que servirá de plataforma a la que habré subido para obtener un panorama más amplio. Mi orgullo y mi poder visual eran todo lo que tenía cuando empecé, y lo que he conseguido lo logré gracias a ellos. Ambos se han incrementado, y ahora poseo el conocimiento del valor superlativo que perdí, mi derecho a sentirme orgulloso de esa visión. Aún debo alcanzar todo lo demás. Daphne, lo único que deseaba como primer paso hacia el futuro era decirte que te amo. ¿Cómo lo estoy diciendo ahora? Te amo, querida, con la más ciega pasión de mi cuerpo, producto de la más clara percepción de mi espíritu. Mi amor hacia ti es el único resto del pasado que aún me queda y me permanecerá en los años venideros. Quería decirte mientras aún tuviera el derecho de hacerlo, por no haberlo declarado al principio. Debo decírtelo así, de esta manera, hoy. Y ahora te diré lo que tú deseas decirme, porque estoy enterado y lo acepto. Durante el mes pasado hallaste al hombre al que amas, y si el amor representa una elección decisiva e irreemplazable, él es el único al que has amado en tu vida. Sí. La voz de Daphne sonó como un respiro y un grito, como provocada por algún golpe físico. Estaba asombrada. Han, ¿cómo lo supiste? Él sonrió señalando a la radio. Querida, hablaste de lo nuestro en tiempo pasado. Oh. Su voz era ahora un gemido. Daphne cerró los ojos. Ante ese micrófono no pronunciaste ni una sola vez la única palabra que podías haberles arrojado a la cara con completo derecho. Dijiste lo quería y no lo amo. Hoy me has dicho por teléfono que podrías haber regresado antes. Ninguna otra razón podría obligarte a abandonarme como lo hiciste. Solo esa causa es válida y correcta. Ella se había echado un poco hacia atrás, como esforzándose por mantener el equilibrio. Lo miraba fijamente con una sonrisa que mezclaba la admiración y la pena, y sin separar los labios suavizaba su expresión. Es cierto, me encontré con el hombre al que amo y al que siempre amaré. Lo he visto, he hablado con él, pero nunca lo podré tener. Nunca podré estar a su lado y tal vez no vuelva a verlo jamás. Creo que siempre estuve seguro de que lo encontrarías. Siempre supe lo que sentías por mí y cuán profundo era ese sentimiento, pero también sabía que yo no era tu elección final. Lo que le des a él, no me lo estás quitando a mí porque nunca lo he tenido. No puedo rebelarme contra eso.
Lo que me diste significa demasiado para mí y nunca podrá cambiarse. ¿Quieres que te lo diga, Han? ¿Me comprenderás si te aseguro que siempre te amaré? Creo haberlo entendido antes que tú. Siempre te he visto tal como eres ahora. Siempre intuí esa grandeza tuya que ahora empiezas a reconocer. Y he seguido tu lucha para descubrirla. No me hables de compensaciones porque no me has causado herida alguna. Los errores proceden de tu maravillosa entereza bajo la tortura de un código imposible. Pero tu lucha contra ella no me ha ocasionado sufrimiento, sino algo que solo en muy pocas ocasiones sentí: admiración. Si quieres aceptarla, siempre será tuya. Jamás podrá variar todo lo que ha significado para mí. Pero ese hombre al que he conocido representa el amor al que siempre aspiré, mucho antes de saber que existía. Creo que siempre estará lejos de mi alcance, pero saber que lo amo bastará para mantenerme viva. Él le tomó la mano y se la llevó a los labios. Entonces comprenderás lo que siento y por qué sigo siendo feliz, dijo. Contemplando su cara, ella percibió que por primera vez se mostraba ante ella como siempre lo había imaginado, como un hombre dotado de una inmensa capacidad para disfrutar de la existencia. La tensa expresión de su estoicismo, de dolor no admitido, le había desaparecido de su cara. Ahora, en medio de la destrucción y en su hora más difícil, su rostro tenía esa serenidad que solo da la fuerza pura. Tenía la misma expresión que había visto en la gente del valle. Ham, murmuró. No creo poder explicártelo, pero no me parece haberte traicionado ni a ti ni a él. ¿No lo hiciste? Los ojos de Dagny parecían anormalmente vivaces en un rostro privado de color. Su conciencia permanecía incólume en un cuerpo destruido por el cansancio. La hizo sentar a su lado y puso un brazo en el respaldo del sofá, sin tocarla, pero aún así envolviéndola en un círculo protector. Y ahora dime, le preguntó, ¿dónde has estado? No puedo contestarte, di mi palabra de no revelar nada acerca de ello, pero te diré tan solo que es un lugar al que llegué por accidente, al estrecharse mi avión, y que lo abandoné con los ojos vendados, de modo que me sería imposible volver a encontrarlo. ¿No puedes rastrearlo? Ni siquiera lo intentaría. Y ese hombre, no lo buscaré. ¿Se ha quedado allí? No lo sé. ¿Por qué lo dejaste? No te lo puedo decir. ¿Quién es? Se rió por lo bajo con involuntaria amargura. ¿Quién es John Gall? La miró asombrado, pero enseguida se dio cuenta de que no bromeaba. ¿De modo que existe un John Gall? Preguntó lentamente. Sí. ¿Y esa frase popular se refiere a él? Sí. ¿Tiene algún significado especial? Oh, sí. Existe algo que puedo revelarte, porque lo descubrí antes, cuando aún no había prometido guardar secreto alguno. Es él el que inventó aquel motor que encontramos. Oh, exclamó sonriendo, como si hubiera debido preverlo. Luego, lentamente, con una mirada que parecía casi compasiva, añadió: es el elemento destructor, ¿verdad? Al ver su mirada de asombro, continuó: no me contestes si no puedes. Creo saber dónde has estado. Querías salvar del destructor a Quentin Daniels y lo seguías a este cuando tu avión aterrizó forzosamente, ¿verdad? Sí. Cielos, Dagny. ¿Existe pues ese lugar? ¿Están todos vivos? Hay un... lo siento, no me conteste. Existe, dijo ella sonriendo. Han Rider permaneció silencioso un largo rato. Han, ¿tú podrías regalar Rider Steel? No. La respuesta fue brusca e inmediata, pero con un dejo de desesperación. Bueno, no aún. Luego la miró como si en la transición de aquellas 3 palabras hubiera vivido todo el curso de su agonía durante el pasado mes. Comprendo, dijo,
pasándole la mano por la frente con un ademán de piedad, de pena, de casi incrédulo asombro. «¿Qué infierno has tenido que soportar?», dijo en voz baja. Ella asintió. Luego se deslizó hasta tenderse en el sofá con la cara sobre las rodillas de Ham. Este le acarició el cabello y dijo: «Lucharemos contra los saqueadores mientras podamos. No sé qué futuro nos aguarda, pero venceremos o aprenderemos que es inútil intentarlo. Hasta entonces lucharemos por nuestro mundo. Somos todo lo que queda de él». Se quedó dormida apretando la mano de Ham. Sus últimos instantes de percepción, antes de perder el control de su conciencia, la condujeron a una sensación de inmenso vacío, el vacío de una ciudad y un continente donde jamás podría encontrar al hombre a quien ya no tenía derecho de seguir buscando.